Bienvenidos un día más a nuestro canal donde desmenuzamos todo, absolutamente todo, sobre el mundo del espectáculo, las series que nos roban el sueño, y por supuesto, las parejas que nos hacen suspirar. ¿Listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso? Porque hoy venimos con bombazo. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos tortolitos que nos enamoraron en Senkalkapm, o Love is in the Air para los que la vimos doblada. Y es que desde que terminaron su relación, los rumores no han cesado. ¿Qué si hay reconciliación a la vista? ¿Qué si se odian a muerte y no pueden ni verse? ¿Qué si todo fue un montaje para promocionar la serie? ¡Uf! Un verdadero culebrón digno de protagonizar. Pero agárrense fuerte porque hoy les traemos información fresquita, de primera mano, y sobre todo, una información que según creemos puede poner fin a muchos de esos rumores. Vamos a analizar un gesto, una acción concreta que ha tenido lugar recientemente y que para nosotros, lo dice todo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse al canal. Sí, ese botoncito rojo de ahí abajo. Háganle clic. Nos ayudarán un montón a seguir trayéndoles contenido de este tipo, a seguir investigando los secretos mejor guardados de sus estrellas favoritas. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nada. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que inevitablemente van de la mano para muchos de nosotros. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la televisión y nos hacía creer en el amor verdadero. Y cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla, del fandom estalló de alegría. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y lamentablemente la relación de Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos de sus seguidores, que no entendían qué había pasado. Las especulaciones comenzaron a volar, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, infidelidades, de todo se dijo. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado nuevas series y campañas publicitarias, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también ha seguido trabajando arduamente, participando en proyectos tanto en Turquía como en Estados Unidos. Pero a pesar de la distancia física y profesional, el fantasma de su relación siempre ha estado presente. Los fans siguen esperando una reconciliación, alimentando rumores con cada interacción, cada me gusta en redes sociales, cada comentario aparentemente inocente. Y los medios de comunicación, por supuesto, se encargan de mantener viva la llama de la esperanza. Ahora bien, vamos a hablar de ese gesto, de esa acción que mencioné al principio y que para nosotros es clave. Hace unas semanas, Hande Erçel fue entrevistada por una conocida revista de moda turca. La entrevista, como era de esperar, fue un éxito. Hande habló sobre sus proyectos, sus sueños, sus inspiraciones y también, aunque de forma muy breve, sobre su vida personal. Pero lo interesante no fue lo que dijo Hande, sino lo que no dijo. Y aquí es donde entra en juego el gesto que, según creemos, calla muchas bocas. Durante la entrevista, la periodista obviamente le preguntó sobre Kerem Bürsin. Le preguntó cómo era su relación actual, si seguían en contacto, si había posibilidad de una reconciliación. Preguntas típicas, vamos. Y aquí viene lo importante. Hande, en lugar de evadir la pregunta, de responder con evasivas o de mostrarse molesta, hizo algo completamente diferente. Sonrió. Sí, sonrió. Una sonrisa sincera, genuina, que le iluminó el rostro. Y luego, con una voz tranquila y serena, respondió: Kerem es una persona muy importante en mi vida. Siempre lo será. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. ¿Se dan cuenta de lo que significa esto? Hande no negó su relación con Kerem, no lo minimizó, no lo tachó de su vida. Al contrario, reconoció su importancia y le deseó lo mejor. Una actitud madura, elegante y, sobre todo, respetuosa. Para nosotros, este gesto, esta respuesta, lo dice todo. Desmiente los rumores de que se odian a muerte, de que no pueden ni verse, de que todo fue un montaje. Demuestra que a pesar de que su relación amorosa llegó a su fin,
entre ellos sigue existiendo un vínculo, un respeto mutuo y, probablemente, un cariño sincero. Y aquí es donde entramos en el terreno de las interpretaciones. ¿Significa esto que hay una reconciliación a la vista? No necesariamente. Pero sí significa que la puerta no está completamente cerrada. Que entre ellos existe la posibilidad de una amistad, de una relación cordial y respetuosa. Y eso en el mundo del espectáculo, ya es mucho. Pensemos en la cantidad de parejas famosas que, después de una ruptura, se declaran la guerra, se insultan públicamente, se sacan los trapos sucios. Ande y Kerem, por el contrario, han optado por el silencio, por la discreción y ahora, por esta muestra de respeto y cariño. Y seamos sinceros, esta actitud es mucho más admirable y digna de elogio que cualquier drama o escándalo mediático. Demuestra que ambos son personas maduras, inteligentes y capaces de gestionar sus emociones de forma sana y constructiva. Además, esta respuesta de Ande también puede interpretarse como un mensaje para sus fans. Un mensaje de que no hay necesidad de elegir bandos, de alimentar rivalidades, de seguir esperando una reconciliación imposible. Un mensaje de que es posible admirar y querer a ambos artistas por separado, sin tener que enfrentarlos ni compararlos. En definitiva, creemos que el gesto de Ande Erçel al hablar de Kerem Bürsin es una lección de madurez, de respeto y de inteligencia emocional. Un gesto que calla muchas bocas y que nos invita a reflexionar sobre la forma en que abordamos las relaciones personales, tanto en el mundo del espectáculo como en nuestra propia vida. Y por supuesto también es una muestra de que a veces el silencio y la discreción valen más que 1000 palabras. Ande podría haber aprovechado la entrevista para generar polémica, para alimentar rumores, para llamar la atención. Pero no lo hizo. Optó por la sencillez, por la honestidad y por el respeto. Y eso a la larga, siempre es lo que mejor funciona. Así que, mi gente, ahí lo tienen. Nuestra interpretación del gesto de Ande Erçel que, según creemos, calla muchas bocas y nos da una idea de cómo es su relación actual con Kerem Bürsin. Una relación que, aunque no sea amorosa, sigue siendo importante y significativa para ambos. En resumen, analizamos la reciente entrevista de Ande Erçel, donde habló brevemente sobre Kerem Bürsin. Destacamos su actitud respetuosa y cariñosa al hablar de él, lo que consideramos un gesto que desmiente muchos rumores negativos sobre su relación. Interpretamos este gesto como una muestra de madurez y una señal de que, aunque no haya reconciliación amorosa, entre ellos sigue existiendo un vínculo importante. Y ahora cuéntenos en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con nuestra interpretación? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? ¿O simplemente piensan que son buenos amigos? Queremos saber su opinión. No se corten y déjenos sus comentarios aquí abajo. Los leeremos todos, prometido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado algo que pensar. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Recuerden que subimos vídeos nuevos todas las semanas, así que no se pierdan nada. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que publiquemos contenido nuevo. Y por último, déjenos en los comentarios qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. ¿Qué parejas les gustaría que analizáramos? ¿Qué series les gustaría que comentáramos? Sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen. La cosa no termina aquí. Porque este gesto de Ande, esa sonrisa y esas palabras cuidadosamente elegidas, nos abren la puerta a un análisis mucho más profundo de la relación entre estas dos estrellas. No se trata solo de un simple comentario en una entrevista, sino de un reflejo de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la vida personal y profesional se entrelazan de maneras a veces confusas y, a menudo, dolorosas. Recordemos, mi gente, el contexto en el que se desarrolló esta historia de amor. Ande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkapm, una serie que desde el principio conquistó al público con su frescura, su humor y sobre todo con la innegable química entre sus protagonistas. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la televisión turca.
Y claro, con la fama llegaron los reflectores, las portadas de revista, los rumores y las expectativas. El público sediento de realidad no tardó en proyectar sus propios deseos en la relación de Andy y Kerem. Querían que su amor de la pantalla se hiciera realidad, que el cuento de hadas continuara fuera del set de grabación. Y para alegría de muchos, así fue. Andy y Kerem confirmaron su relación, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes, de sus momentos íntimos, de su felicidad. El fandom estalló en júbilo. Parecía que el sueño se había hecho realidad. Pero como decíamos antes, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y la presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales, lo que sea que haya sucedido, la relación de Andy y Kerem llegó a su fin. Y ahí comenzó el verdadero culebrón. Los rumores, las especulaciones, las teorías conspirativas, todo un universo de información que inundó las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Qué pasó realmente entre Andy y Kerem? ¿Por qué terminaron? ¿Quién tuvo la culpa? Estas son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. Pero lo que sí podemos analizar es la forma en que ambos actores han gestionado su ruptura. Y es ahí donde el gesto de Andy en la entrevista cobra aún más relevancia. Porque en un mundo donde las rupturas amorosas suelen ser sinónimo de drama, de insultos y de conflictos públicos, Andy ha optado por un camino diferente. Ha elegido la madurez, el respeto y la discreción. Y esto, señoras y señores, es digno de admiración. Porque no es fácil mantener la calma y la elegancia cuando se está bajo la lupa de los medios y de la opinión pública. No es fácil sonreír y desearle lo mejor a alguien con quien se ha compartido una relación importante, cuando el corazón aún duele. Pero Andy lo ha hecho. Y su gesto, su respuesta, no solo desmienten los rumores de odio y rencor, sino que también nos dan una lección de cómo gestionar las relaciones personales de forma sana y constructiva. Claro, siempre habrá quienes piensen que todo esto es una fachada, que Andy y Kerem están fingiendo para mantener su imagen pública. Pero nosotros, en este canal, preferimos creer en la buena fe de las personas. Preferimos pensar que Andy y Kerem, a pesar de su ruptura, siguen siendo personas importantes el uno para el otro. Y quizás en el futuro, quién sabe, sus caminos vuelvan a cruzarse. Tal vez no como pareja, pero sí como amigos, como colegas, como personas que se respetan y se admiran mutuamente. Porque al final del día, lo importante no es si Andy y Kerem vuelven a estar juntos o no. Lo importante es que ambos sean felices, que sigan persiguiendo sus sueños y que sigan inspirando a sus fans con su talento y su humanidad. Y hablando de fans, es importante destacar el papel que juegan en esta historia. Porque, seamos honestos, sin el apoyo y el cariño de sus seguidores, Andy y Kerem no serían las estrellas que son hoy. Pero a veces ese apoyo y ese cariño pueden convertirse en una presión asfixiante. Los fans, en su afán por ver a sus ídolos felices, pueden llegar a obsesionarse con sus vidas personales, a proyectar sus propios deseos en sus relaciones, a exigirles cosas que no están dispuestos a dar. Y esto inevitablemente genera conflictos y tensiones. Porque al final del día Andy y Kerem son personas de carne y hueso, con sus propias emociones, sus propias necesidades y sus propios límites. Y es importante que los fans lo entiendan y lo respeten. Que les den espacio para vivir sus vidas, para tomar sus propias decisiones y para ser felices a su manera. Porque al final del día, lo importante es que Andy y Kerem sean felices. Y si eso significa que sigan caminos separados, pues que así sea. Lo importante es que ambos encuentren la paz y la felicidad que se merecen. Así que, mi gente, ahí lo tienen. Un análisis más profundo del gesto de Andy Ercel y de su relación con Kerem Bürsin. Una historia compleja, llena de matices y de interpretaciones. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el amor, la fama y la importancia de la madurez y el respeto en las relaciones personales. Y ahora, como siempre, los invitamos a compartir sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Están de acuerdo con nuestra interpretación? ¿Tienen alguna teoría diferente? Queremos saber su opinión. Y no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos chismecitos jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.